En una época ligeramente posterior a la fecha de la carta citada en las precedentes páginas, hizo una cosa que, según voz pública en la ciudad, había sido mucho más arriesgada y peligrosa que su paseo por la montaña llena de bandidos. Había cerca de Digne, en el campo, un hombre que vivía solitario. Aquel hombre era un antiguo convencional y se llamaba G. Hablábase del convencional G entre la sociedad de Digne, con una especie de horror. Un convencional. ¿Os podéis figurar una fiera de esta especie? Eso existía en el tiempo en que todo el mundo se tuteaba y en que se decía ciudadano. Aquel hombre era casi un monstruo. No había votado la muerte del rey, pero casi. Era un casi regicida. Había sido terrible. ¿Cómo la vuelta de los príncipes legítimos no se había llevado a aquel hombre ante un tribunal? No se le habría cortado la cabeza, es cierto, es menester usar de clemencia. Bueno, pero a lo menos un destierro perpetuo, ejemplar. Era un ateo de los de antaño, como toda la gente de entonces. Habladurías de gansos acerca del buitre. ¿Era en realidad un buitre G? Sí, si se le juzgaba por lo que había Duraño en su soledad. No habiendo votado la muerte del rey, no fue incluido en los decretos de destierro y había podido permanecer en Francia. Habitaba a 3/4 de hora de la ciudad, lejos de toda vivienda, separado de todo camino, en su retiro perdido en un valle semisalvaje. Tenía allí, decían, una especie de campo y un agujero, una madriguera. Ni un vecino, ni siquiera transeúntes. Desde que vivía en aquel valle, el sendero que a él conducía se había cubierto de hierba. Hablábase de aquel lugar como de la casa del verdugo. Sin embargo, el obispo pensaba y de cuando en cuando, mirando al horizonte hacia el sitio en que un grupo de árboles señalaba el valle del anciano convencional, se decía: hay allí un alma que está sola. Y en el fondo de su pensamiento añadía: debería hacerle una visita. Pero, confesémoslo, esta idea, a primera vista muy natural, se le presentaba, después de un momento de reflexión, como extraña, imposible y casi repugnante, porque en el fondo participaba de la impresión general, y el convencional le inspiraba, sin que pudiera explicarse claramente el motivo, ese sentimiento que es como la frontera del odio y que expresa perfectamente la palabra repulsión. Sin embargo, ¿la sarna del cordero debe alejar al pastor? No. ¿Pero qué cordero? El buen obispo estaba perplejo. Algunas veces se encaminaba hacia aquel lado, pero luego retrocedía. Un día, al fin, el rumor en la ciudad de que una especie de pastorcillo que servía al convencional G había ido a buscar un médico, que el viejo malvado se moría, que la parálisis se había apoderado de él y que no saldría de la noche. Gracias a Dios, añadían algunos. El obispo tomó su báculo, púsose su balandrán, a causa de estar su sotana un tanto raída, como ya hemos dicho, y también a causa del viento de la noche, que no tardaría en levantarse, y marchó. Declinaba el sol, y casi tocaba al horizonte cuando el obispo llegó al sitio excomulgado, conociendo en el latir un tanto más apresurado del corazón que se hallaba cerca del cubil de la fiera. Saltó un foso, atravesó un seto, subió una escalera, entró en un cercado, dio algunos pasos y de pronto, en el fondo de un erial, detrás de una maleza bastante crecida, divisó la caverna. Era una casita pobre, pequeña y limpia, con un emparrado en la fachada.
Delante de la puerta, en un viejo sillón de ruedas, sillón verdaderamente de aldeano, había un hombre de blancos cabellos, que sonreía mirando al sol. Cerca del anciano hallábase en pie un joven, el pastorcillo, que alargaba al anciano una vasija con leche. Mientras el obispo miraba al anciano, éste alzó la voz. «Gracias», dijo, «nada necesito ya». Y su sonrisa se separó del sol para fijarse en el pastorcillo. El obispo avanzó. Al ruido que hacía al andar, el viejo, sentado como estaba, volvió la cabeza y su rostro manifestó toda la sorpresa que se puede tener después de una larga vida. «Desde que vivo aquí, es esta la primera vez que entra una visita en mi casa. ¿Quién sois, señor?». El obispo respondió: «Me llamo Bienvenido Miriel». «Bienvenido Miriel, he oído pronunciar ese nombre. ¿Sois vos ese a quien el pueblo llama Monseñor Bienvenido?». «Yo soy». El anciano añadió con una semisonrisa: «En ese caso, sois mi obispo». «Un poco». «Entrad, señor». El convencional tendió la mano al obispo, pero éste no la tomó, limitándose a decir: «Celebro mucho ver que me han engañado. En verdad, no parece que estéis enfermo». «Señor, voy a curarme del todo». Hizo una pausa y añadió: «Moriré dentro de 3 horas». Después continuó: «Soy un poco médico y sé cómo se acerca la última hora. Ayer solo tenía los pies fríos, hoy el frío ha subido hasta las rodillas, ahora siento que sube hasta la cintura. Cuando llegue al corazón, moriré. Qué hermoso es el sol, ¿no es verdad? He hecho que me traigan aquí para dirigir una postrera mirada a las cosas. Podéis hablarme, el hablar no me fatiga. Habéis hecho bien en venir a mirar a un hombre que va a morir. Es bueno que en este momento tenga testigos. Cada cual tiene sus manías. Yo hubiera deseado tirar hasta el alba, pero apenas me quedan 3 horas. Será de noche. Mas, ¿qué importa? Morir es una cosa muy sencilla. No se necesita la mañana para esto. Sea, moriré de noche». El anciano se volvió hacia el pastor y le dijo: «Vete a acostar. Has velado toda la última noche. Debes estar cansado». El joven entró en la cabaña y el anciano le siguió con la vista, y añadió como hablando consigo mismo: «Mientras él duerme, moriré. Los 2 sueños pueden hacer buena vecindad». El obispo no estaba conmovido, como parece que debiera estarlo. No creía sentir a Dios en aquella manera de morir. Lo diremos todo, porque las pequeñas contradicciones de los corazones grandes deben ser indicadas como las demás. Él, que en ocasiones tan de veras se reía de su grandeza, se hallaba un poco lastimado de no ser llamado monseñor, y con tentaciones de replicar: «ciudadano». Asaltóle un capricho de grosera familiaridad, bastante común en médicos y sacerdotes, pero que en él no era habitual. Al fin y al cabo, aquel hombre, aquel convencional, aquel representante del pueblo, había sido un poderoso de la tierra. Por primera vez en su vida, el obispo se sintió severo. El convencional, sin embargo, le consideraba con modesta cordialidad, en la cual quizás hubiera podido adivinar la humildad que tan bien sienta cuando se está cerca de la muerte. El obispo, aunque ordinariamente se guardaba de la curiosidad, la cual, según él, estaba muy cercana a la ofensa, no podía menos de examinar al convencional con una atención que, no teniendo origen en la simpatía, probablemente le hubiera reprochado su conciencia respecto de cualquier otro hombre.
Un convencional causábale en cierto modo el efecto de un hombre fuera de la ley común, y hasta fuera de la ley de caridad G, tranquilo, con la cabeza alzada y la voz vibrante, era uno de esos grandes octogenarios que son la admiración del fisiólogo. La revolución ha contado muchos de estos hombres proporcionados a su época. Veíase y se adivinaba en aquel anciano al hombre de prueba. Tan cercano a su fin, había conservado todos los movimientos y ademanes de una perfecta salud. Había en su vista clara, en su acento firme, en su robusto movimiento de hombros con que desconcertar a la muerte. Azrael, el ángel mahometano del sepulcro, hubiérase vuelto atrás y creído que se engañaba de puerta. G parecía morir porque quería. Había libertad en su agonía. Solo las piernas estaban inmóviles, los pies estaban muertos y fríos, pero la cabeza vivía con todo el poder de la vida y aparecía en plena lucidez. Se parecía en este momento al rey de la leyenda oriental, de carne en la parte superior, de mármol de medio cuerpo abajo. Había una piedra, el obispo se sentó en ella. El exordio fue un exabrupto. Os felicito, dijo en tono de represión, pues al cabo no habéis votado la muerte del rey. El convencional no pareció notar el amargo sentido oculto en las palabras al cabo, pero la sonrisa había desaparecido de su rostro. Señor, no me felicitéis demasiado pronto. He votado el fin del tirano. Era aquel el acento austero en presencia del acento severo. ¿Qué queréis decir? Replicó el obispo. Quiero decir que el hombre tiene un tirano, la ignorancia, y yo he votado el fin de ese tirano, que engendra la falsa autoridad en vez de la autoridad que se apoya en lo verdadero. El hombre no debe ser gobernado más que por la ciencia. Y por la conciencia, añadió el obispo. Es lo mismo. La conciencia es la cantidad de ciencia innata que tenemos en nosotros. Monseñor Bienvenido escuchaba, un poco admirado, aquel lenguaje tan nuevo para él. El convencional prosiguió. En cuanto a Luis XVI, no voté su muerte. No me creo con el derecho de matar a un hombre, pero me siento con el deber de exterminar el mal. He votado el fin del tirano, es decir, el fin de la prostitución para la mujer, el fin de la esclavitud para el hombre, el fin de la ignorancia para el niño. He votado la fraternidad, la concordia, la aurora. He ayudado a la caída de las preocupaciones y de los errores. El hundimiento de las unas y de los otros produce la luz. Hemos hecho caer el viejo mundo, y ese viejo mundo, vaso de miserias, al volcarse sobre el género humano, se ha convertido en una urna de alegría. De alegría no pura, dijo el obispo. Podríais decir de alegría turbada, y hoy, después de ese fatal retroceso a lo pasado, que se llama 1814, alegría desvanecida. Ay, la obra estaba incompleta, lo reconozco. Hemos demolido el antiguo régimen en los hechos. No hemos podido suprimirlo completamente en las ideas. No basta destruir los abusos, es menester modificar las costumbres. El molino ya no existe, pero el viento que lo movía aún continúa soplando. Habéis demolido. Demoler puede ser útil, pero yo desconfío de una demolición en la cual está mezclada la cólera. El derecho tiene su cólera, señor obispo. De todos modos, y dígase lo que se quiera, la Revolución Francesa es el paso más grande dado por el género humano desde el advenimiento de Cristo. Progreso incompleto, sí, pero sublime.
ha despejado todas las incógnitas sociales, ha dulcificado los ánimos, ha apaciguado, ha ilustrado, ha hecho correr sobre la tierra torrentes de civilización. La Revolución Francesa es la consagración de la humanidad. El obispo no pudo menos de murmurar. ¿Sí? ¿Y el 93? El convencional se enderezó en su asiento con una solemnidad casi lúgubre y exclamó con toda la fuerza que puede tener un moribundo. «Oh, ya apareció el 93. Esperaba esa palabra. Durante 1500 años se ha estado formando una nube. Al cabo de 15 siglos ha estallado la tormenta, y vos encauzáis al rayo». El obispo sintió, sin confesarlo tal vez, que algo en él había sido herido. Sin embargo, con buen continente replicó: «El juez habla en nombre de la justicia, el sacerdote habla en nombre de la piedad, que no es sino una justicia más elevada. Un rayo no debe nunca engañarse». Y añadió, mirando fijamente al convencional: «Luis XVII». El convencional extendió la mano y cogió el brazo del obispo. «Luis XVII, ¿por quién lloráis? ¿Por el niño inocente? Entonces, bien, yo lloro con vos. Es por el niño real. Os pediré que reflexionéis. El hermano del bandido Cartucho, niño inocente, colgado por los sobacos en la plaza de Greve hasta que el suplicio produjera la muerte por el solo crimen de ser hermano de Cartucho, no es para mí menos digno de compasión que el nieto de Luis XV, niño inocente martirizado en la torre del Temple por el único crimen de ser nieto de Luis XV. «Señor mío», dijo el obispo, «no me gusta la proximidad entre ciertos hombres». Hubo un momento de silencio. El obispo casi se arrepentía de haber ido a visitar al convencional y, sin embargo, sentíase vaga y entrañablemente conmovido. G. continuó: «Ah, señor sacerdote, no os gusta la esperanza de la verdad. Cristo la amaba. Tomaba un látigo y limpiaba el templo. Su látigo era un rudo proclamador de verdades. Cuando exclamaba «Sinite parvulos», no distinguía entre los niños. No se hubiera incomodado porque el heredero de Barrabás hubiese estado codo con el heredero de Herodes. Señor, la inocencia tiene su corona en sí misma. La inocencia nada gana con ser alteza. Tan augusta es desarrapada como flor delisada». «Cierto», dijo el obispo en voz baja. «Insisto», continuó el convencional G., «habéis nombrado a Luis XVII. Entendámonos, lloremos por todos los inocentes, por todos los mártires, por todos los niños, lo mismo por los de arriba que por los de abajo. Pero entonces debemos remontarnos más arriba del 93, y nuestras lágrimas deben comenzar antes de Luis XVII. Lloraré por los hijos de todos los reyes con vos, con tal que vos lloréis conmigo por todos los hijos del pueblo». «Lloro con vos», dijo el obispo. Nació un nuevo silencio. El convencional fue el que lo rompió. Se levantó apoyándose sobre un brazo, cogió entre el pulgar y el índice replegado un poco de su mejilla, como se hace maquinalmente cuando se interroga y cuando se juzga, e interpeló al obispo con una mirada llena de todas las angustias de la agonía. Fue casi un estallido. «Hace mucho tiempo que el pueblo padece, y no es esto solo. ¿A qué venís a preguntarme y a hablarme de Luis XVII? No os conozco. Desde que estoy en este país vivo en este retiro, sin salir nunca de aquí, sin ver a nadie, más que ese niño que me sirve. Vuestro nombre, es verdad, ha llegado hasta mí confusamente y, debo decirlo, no mal pronunciado. Pero eso nada significa.
Las personas hábiles tienen tantas maneras de hacerse lugar entre el bueno del pueblo. A propósito, no he oído el ruido de vuestro carruaje, lo habréis dejado detrás del seto, allá abajo en el empalme del camino. No os conocía, he dicho. Me habéis contestado que erais el obispo, pero esto nada me enseña respecto de vuestra persona moral. En suma, vuelvo a repetiros mi pregunta. ¿Quién sois? Un obispo, un príncipe de la iglesia, uno de esos hombres dorados, blasonados, ricos, que tienen gruesas prebendas, buena mesa, gran número de familiares y sirvientes. Pero esto o me dice demasiado o no me dice bastante. Esto no me ilustra sobre vuestro valor intrínseco y esencial, sobre vos, que venís con la pretensión probable de traerme la sabiduría. ¿A quién es a quien hablo? ¿Quién sois? Vermis sum, contestó el obispo bajando la cabeza. Un gusano en carroza, murmuró el convencional. Tocábale al convencional de ser altivo y al obispo de ser humilde. Este contestó con dulzura. Sea lo que queráis, señor mío, pero explicadme cómo mi coche, que está a 2 pasos detrás de los árboles, como mi buena mesa y mis familiares y criados, prueban que la piedad no es una virtud, que la clemencia no es un deber y que el 93 no fue inexorable. El convencional se pasó una mano por la frente. Antes de responderos, dijo, os suplico que me perdonéis. Acabo de cometer una falta, señor obispo. Estáis en mi casa, sois mi huésped, os debo cortesía. Discutís mis ideas, y yo debo limitarme a rebatir vuestros razonamientos. Vuestras riquezas y vuestros goces son ventajas que tengo sobre vos en el debate, pero no sería de buen gusto servirme de estas armas. Os prometo no volver a usarlas. Y yo os lo agradezco, dijo el obispo. Volvamos a la explicación que me pedíais. ¿Dónde estábamos? ¿Qué me decíais? ¿Que el 93 había sido inexorable? El convencional empezaba a sentir hipo. El asma de la agonía que se mezcla con los últimos alientos le entrecortaba la voz. Sin embargo, se notaba todavía en sus ojos la perfecta lucidez de su inteligencia. Continuó. Digamos aún algunas palabras. Fuera de la revolución, que, tomada en su conjunto, es una inmensa afirmación humana, el 93, ay, es una réplica. Os parece inexorable, pero, ¿y toda la monarquía, señor obispo? Carrier es un bandido. ¿Pero qué nombre dais a Montrevel? Jourdan Cortacabezas es un monstruo, pero no tanto como el marqués de Louvois. Compadezco a María Antonieta, archiduquesa y reina, pero también me inspira compasión aquella pobre mujer hugonote que en 1685, en el tiempo de Luis el Grande, fue atada, desnuda hasta la cintura, a un poste, y su hijo mantenido a cierta distancia. El pecho de la madre se llenaba de leche y su corazón de angustia, y el niño hambriento y pálido agonizaba y gritaba. Y el verdugo decía a aquella mujer, madre y nodriza, abjura, dándole a elegir entre la muerte de su hijo y la abjuración. ¿Qué decís de ese suplicio tan tántalo aplicado a una madre? Abreviaré o, por mejor decir, concluyo. Tengo demasiado buen juego, además me muero. Y dejando de mirar al obispo, acabó su pensamiento con estas tranquilas palabras. Sí, las brutalidades del progreso se llaman revoluciones, pero cuando han concluido se reconoce que el género humano ha sido maltratado, pero ha avanzado. El convencional no sabía que acababa de tomar por asalto uno tras otro todos los atrincheramientos interiores del obispo. Uno solo quedaba, y de este atrincheramiento, supremo recurso de la resistencia de Monseñor Bienvenido, nacieron estas frases en que apareció toda la rudeza del principio de la conversación. El progreso debe creer en Dios. El bien no puede tener un servidor impío.
Es mal conductor del género humano el que es ateo. El moribundo representante del pueblo no replicó. Experimentó una especie de estremecimiento, miró al cielo y una lágrima brotó lentamente de sus ojos. Cuando el párpado estuvo lleno, la lágrima se desprendió, cayendo a lo largo de la lívida mejilla, y dijo como hablando consigo mismo, la mirada perdida en la profundidad del firmamento: «Oh ideal, tú solo existes». El obispo experimentó una inexplicable conmoción. Hubo una pausa. El anciano levantó un dedo hacia el cielo y añadió: «El infinito existe, está allí. Si el infinito no tuviera un yo, el yo sería su límite. No sería infinito. En otros términos, no existiría. Pero existe. Luego hay un yo. Este yo del infinito es Dios». El moribundo había pronunciado estas últimas palabras en voz alta y con el estremecimiento del éxtasis, como si viese a alguien. Cuando concluyó de hablar, sus ojos se cerraron. Aquel esfuerzo le había rematado. Era evidente que había vivido en un minuto las pocas horas que le quedaban. Lo que acababa de decir le había aproximado a la muerte. El instante supremo se acercaba. El obispo lo comprendió. El tiempo apremiaba. Había ido allí como sacerdote. De la extremada frialdad había pasado a una extremada emoción. Miró aquellos ojos cerrados, tomó aquella mano vieja, arrugada y helada, y se inclinó hacia el moribundo. «Esta hora», dijo, «es la hora de Dios. ¿No creéis que sería sensible que nos hubiésemos encontrado en vano?» El convencional abrió los ojos. Una gravedad en que había algo de sombra se pintó en su semblante. «Señor obispo», murmuró con una lentitud que acaso más provenía de la dignidad del alma que del desfallecimiento de las fuerzas físicas, «he pasado mi vida en la meditación, en el estudio y en la contemplación. Tenía 60 años cuando mi patria me llamó y me ordenó que me mezclara en sus asuntos. Obedecí. Había abusos, los combatí. Había tiranías, las destruí. Había derechos y principios, proclamé los unos y confesé los otros. El territorio estaba invadido y lo defendí. Francia estaba amenazada, le ofrecí mi pecho. No era rico y soy pobre. He sido uno de los dueños del Estado. Las cajas del banco estaban llenas de oro hasta tal punto que fue preciso apuntalar las paredes, casi próximas a hundirse con el peso de los metales preciosos, y entre tanto yo comía en la calle del Árbol Seco a razón de 22 sueldos por cubierto. He socorrido a los oprimidos, he aliviado a los que padecían, he desgarrado los manteles del altar, pero ha sido para vendar las heridas de la patria. He sostenido siempre la marcha progresiva del género humano hacia la luz y he resistido algunas veces los progresos crueles. En ocasiones he protegido a mis propios adversarios, vuestros amigos. Hay en Peteghem, en Flandes, en el sitio mismo en que los reyes merovingios tenían su palacio de verano, un convento de urbanistas, la abadía de Santa Clara de Beaulieu, a la cual salvé en 1793. He cumplido mi deber según mis fuerzas y he hecho el bien que he podido. A pesar de esto he sido perseguido, calumniado, ridiculizado, escarnecido, maldito y proscrito. Ya desde hace muchos años, a pesar de mi edad, siento y conozco que muchas personas creen tener sobre mí el derecho de despreciarme. Para la pobre masa ignorante mi cara es la de un condenado y acepto, sin odiar a nadie, el aislamiento del odio. Tengo 86 años y voy a morir. ¿Qué es lo que venís a pedirme? El amigo os pide que estrechéis su mano. El sacerdote os da su bendición. Cuando el obispo levantó la cabeza, el rostro del convencional había tomado un tinte verdaderamente augusto. Acababa de expirar. El obispo volvió a su casa absorto,
no se sabe en qué pensamientos y pasó toda la noche en oración. Desde aquel momento redobló su ternura y su fraternidad para con los pobres y con los que padecen. Cualquier alusión a aquel viejo malvado de G le hacía caer en una profunda y singular meditación. Nadie podría decir que el paso de aquel espíritu ante el suyo y el reflejo de aquella conciencia sobre su conciencia no había influido algo en su proximidad a la perfección. Aquella visita pastoral fue, naturalmente, ocasión de murmuraciones en los círculos de la ciudad. ¿Es el sitio de un obispo la cabecera de tal moribundo? Evidentemente allí no se podía guardar ninguna conversación. Todos esos revolucionarios son iguales. Y entonces, ¿para qué ir? ¿Qué tenía que hacer allí? Preciso es que tuviera gran curiosidad de ver cómo se llevaba un alma el diablo. Se engañaría quien de aquí dedujera que Monseñor Bienvenido era un obispo filósofo o un cura patriotero. Su encuentro, lo que casi pudiera llamarse su conjunción con el convencional G, le causó una especie de admiración que le hizo más humilde todavía, pero nada más. Aunque nunca había sido, ni mucho menos, hombre político, tal vez es esta la ocasión de indicar cuál fue su actitud en los acontecimientos de entonces, suponiendo que pensara alguna vez en tener una actitud.